Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8:35, y ya está con nosotros Raúl Arceo. Hola. Hace tiempo que no le veíamos. Tal, ¿Cómo Gastón? está? Muy bien, ¿qué tal, Gastón? Gracias por la invitación. No, hombre, al ¿todo contrario, bien? muchas gracias por... Con muchas lluvias. Sí, hombre, Mal y enfermedades mal y predichas todo. por ti. No, yo sí más o menos lo dije, yo sí lo adelanté. No, sí, está lloviendo. Raúl, algunas veces, además de que Raúl, le agradezco mucho su amistad, somos amigos, algunas veces, pues ahí tenemos ciertas discusiones con algunos temas que yo soy muy insistente y Raúl siempre me dice, ay, sigues con eso. Que platicábamos ayer, después de cuando termina el noticiero, siempre hay una junta que le llamamos post-mortem, es decir, ya muerto el niño, pues nos sentamos a ver qué salió bien y qué salió mal. Y dentro de las pláticas que traíamos ahí una discusión con el tema de los conservadores y los liberales y los progres y todo eso, porque vivimos en un mundo en el que en algunos momentos las autoridades siguen haciendo alusión a los conservadores, los liberales, pero además de manera confusa me parece, porque a mí la autoridad, el gobierno mexicano, por lo menos la administración de Andrés Manuel López Obrador, me parecía conservadora, no necesariamente de izquierda como ellos se decían. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es ser conservador? Creo que en otros programas, en otros espacios, creo que hemos comentado el tema de que es una manera muy fácil de clasificar y de etiquetar, ¿no? Y tiene que ver mucho con las circunstancias de país y también de tiempo, ¿no? Para nosotros que tenemos hijos, nuestros hijos somos conservadores, ¿no? Y ellos son los progres. Ok, para nuestros hijos, ok. Tú eres el más conservador para tu hija, ¿no? Y yo creo que es una manera también de denostar lo que no esté de moda. Y pongo ejemplos, ¿no? O sea, para el gobierno actual, los liderazgos actuales de Morena, pues todo lo que no esté a favor de ellos son conservadores. Okay. Y ellos se presentan como progresistas y liberales. Y sin embargo, escuchábamos hace un momento a Federico Berrueto, a quien pues, yo le aprendo mucho cada vez que le escucho. Todos. Hablar de que depende de quién lo vea. El tema de que en una democracia liberal, decía en unos años, esto se verá como una mancha para la democracia liberal. Okay. ¿Sí? Si es que llega si es que regresa. Yo soy muy negativo, él dice que sí va a prevalecer la democracia liberal. Y para el grupo que está en el poder, ellos son progresistas y liberales, y tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, para nada, o sea, no estaban bueno, sí, el reparto de lana, eso sí estaban a favor directo con la gente de escasos recursos, pero fuera de eso el tema de la democracia liberal no la están defendiendo. Entonces, para contestar un poco la pregunta desde mi punto de vista, porque yo no soy politólogo desde el punto de vista de estudios, pero yo creo que el que se pudiera llamar conservador es el que genera tiene una serie de elementos que no se mueven, que son universales, okay, y que son inamovibles en el tiempo, ¿no? Que son valores fundamentales, que por ejemplo en el caso del PAN defendemos, como la dignidad de la persona humana, que todos estamos de acuerdo con la dignidad de la persona humana. El respeto a la vida. El respeto a la vida desde la concepción. Habrá quienes tengan el respeto a la vida, pero después de las 12 semanas. El bien común, ¿sí? Que todos tengamos las condiciones necesarias para desarrollarnos completamente. La solidaridad, que la solidaridad no es algo que haya acuñado el PAN, pero que después lo secuestra Salinas de Gortari, ¿no? Con su programa. Y la subsidiariedad, en el sentido de que si tú no puedes como ente o como persona, yo te subsidio, te ayudo para que tú puedas desarrollarte hasta que ya y después te suelto. Entonces, una serie de valores mínimos con los que se entiende la ideología. Que la ideología, al final de cuentas, son pautas y pistas en las que yo entiendo el mundo, ¿no? Concibo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, decir ser conservador, pues sí es tener elementos mínimos básicos que no se muevan. Hablaba Zygmunt Bauman, que era un sociólogo muy importante en estas épocas, de la modernidad líquida. Ya todo es movible, ya no hay puntos fijos, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de progresismo es muy voluble, es muy líquido el tema, porque
por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, que vamos avanzando, yo creo que se está avanzando muchísimo a favor de los derechos humanos, pero en el caso de la identidad de género, ¿a qué edad dirías que es conveniente tú que un niño decida una identidad de género? Sí, no, es difícil. Sí. En Noruega, por ejemplo, los 6, 7 años. Entonces tú dices, oye, pero a 6, 7 años, o sea, el niño todavía no sabe qué onda. Sí, claro. Entonces tú serías un conservador para esos temas. Y yo creo que también ya no hay temas puros en cuanto a eres conservador puro o eres liberal puro o eres progresista puro, ¿no? En Estados Unidos sí ciertamente se está dando una batalla muy clara ahorita entre los que son conservadores y los que son ciertamente liberales o progresistas. Sí. En Argentina no me queda muy claro, a pesar de que mi ley dice que es libertario y que está a favor, ¿no?, de todas las libertades. Entonces, como que está ¿Esa es la extrema de la derecha? Pues en temas económicos, ¿no? En otros temas no lo veo tan claro. Okay. Sí, en temas económicos y en algunos temas también de agenda LGBT. Bueno, ayer corrió al embajador de la ONU, la Argentina, porque votó a favor de Cuba, ¿no? ¿La corrió? Sí. Y por ejemplo, en el caso de los progresistas, que son las incongruencias, ¿no? Por ejemplo, están en España se está poniendo de moda que las mujeres musulmanas estén llevando el velo. Y si hay digamos, un elemento de sumisión en el tema musulmán es el velo. Sí, claro. Sí, pero los progresistas están apoyando a las mujeres musulmanas para llevar el velo en España. Sí, está extraño, ¿no? Entonces, sí, es medio confuso el tema, ¿no? Está también con nosotros Juan Pablo Galicia. Juan Pablo, bienvenido como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal, Raúl? Una disculpa por las inundaciones. Sí, no, hombre, no. Sí, eso es lo que me imaginé. No, hombre, no te preocupes, sí hay muchas inundaciones en la ciudad. Oye, Juan Pablo, estábamos platicando de este tema de la derecha, la izquierda, ser progresista. Ayer yo tenía una discusión, un intercambio de ideas, porque yo decía, es que a mí me enseñaron que la izquierda no es amiga del ejército. La izquierda se ha quejado del ejército constantemente. Y Raúl me decía, ¿y qué me dices de Hugo Chávez? ¿Y qué me dices de Fidel Castro? Pues esos eran izquierda. ¿Esa es la izquierda? Bueno, es que de entrada hay que entender un poquito los contextos de lo que significa la izquierda para, digamos, inclusive continentes enteros. Okay. En el caso, por ejemplo, de Europa, la izquierda siempre ha sido internacionalista, mientras que la derecha europea siempre ha sido nacionalista. Solamente por poner un ejemplo, imaginemos que este discurso a favor del ejército, de retomar todos los valores originarios de la raza de bronce, fundadora de la nación mexicana, si se lo escucháramos al gobierno alemán, estaríamos hablando de un gobierno de derecha. El nacionalismo en Europa suele ser de la derecha, mientras que en América Latina, específicamente en América Latina, porque Estados Unidos se parece mucho a la cuestión europea. En América Latina el nacionalismo siempre ha sido de izquierda, o casi siempre ha sido de izquierda, y el internacionalismo ha sido de la derecha. Esta cuestión de la apertura, firmar tratados internacionales, acuerdos comerciales, el libre comercio y todo ello, casi siempre ha sido más bien de la derecha. Entonces, de entrada, hay una diferencia contextual de lo que entendemos por izquierda y lo que entendemos por derecha. Y además de eso, súmale que efectivamente en la tradición de la izquierda latinoamericana, lo que comentabas, este enfrentamiento, esta animadversión con el ejército tiene que ver con que la izquierda muchas veces surge justamente como una lucha social desde abajo, enfrentándose con la autoridad, con el statu quo. Entonces ahí surge este enfrentamiento con el ejército, o esta dualidad de nosotros no somos el ejército, pero sí podemos formar guerrillas desde la izquierda, y el ejército regular es más bien el que responde a la defensa de los intereses que en este momento son el gobierno y la autoridad. Cuando esa izquierda llega al gobierno, se encuentra con pues esta disyuntiva de ¿y ahora qué hacemos? Sí, ¿desmantelamos al ejército? Porque, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de un Fidel Castro sí fue toda la guerrilla y todos los comandos de la guerrilla se convirtió en el ejército regular. Y en el caso de Hugo Chávez, hay que recordar que cambió más o menos lo que ocurrió con México, cambió toda la Policía Nacional y toda la estructura de la seguridad pública y la seguridad interior a construir la Guardia Nacional Bolivariana allá en Venezuela. Con el ejército. O sea, tomamos el ejército sigue existiendo. De Venezuela. Exactamente. El ejército sigue existiendo, pero se construyó esta Guardia Nacional Bolivariana, y el ejército poco a poco también se fue construyendo ya en un ejército bolivariano, no tanto en la figura o el modelo del ejército que tenía previamente.
Entonces, sí es verdad que hay una contradicción de izquierda y ejército, pero cuando han llegado al gobierno lo han transformado a lo que ellos entienden por lo que debe ser el papel del ejército en un gobierno de izquierda, no de izquierda en América Latina. Interesante, porque entonces tal vez la parte progresista la entendemos diferente en los continentes por lo que estoy oyendo por lo de España. Sí, no, el tema contextual, ¿no? Y de tiempos también. Sí, el tema contextual, en dónde y en qué tiempo, ¿no? Para algunos tiempos, el que era conservador, y lo comenta Federico, ¿no? En un tiempo nos vamos a ver como este gobierno, si permanece, ya no va a ser un gobierno progresista, aunque en algunas cosas pudiera ser, en temas de inclusión, etcétera, pudiera ser progresista. En temas de democracia liberal no sería una democracia liberal, ¿no? Porque está aplastando todos los poderes. Okay. Sí, entonces concuerdo completamente, las visiones incluso de continentes son completamente diferentes respecto a cómo se concibe el liberalismo y el conservadurismo. ¿Tiene caso como lo hacen en Estados Unidos, que está muy marcada la diferencia entre yo soy republicano y yo soy demócrata? ¿Tiene algún caso hacerlo así o solo dependiendo del sistema político? Porque aquí, ¿cómo nos podríamos identificar? Porque aquí, hoy en México, o eres pro 4T o eres anti 4T. Yo creo que han logrado, no sé, salvo la mejor opinión de acá de Juan Pablo, lo que han logrado es precisamente esa división que no debiera ser, ¿no? Yo creo que debe haber un abanico de opciones, lo hemos comentado, y con el advenimiento de las redes sociales, ya las opiniones que eran únicas ya no son únicas, ya hay muchísimas gentes, muchísimos intereses. Por eso te decía, ya no hay conservadores puros ni liberales puros, sino que lo que antes era muy marcado que identificaba a la derecha, ahorita ya no es tanto, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos de Noruega, esta ley para impulsar que los niños cambien de edad, tú dirías fue un gobierno de izquierda, y no, fue de centro derecha. Fíjate. Entonces, ya no hay identificación marcada en algunos casos, ¿no? O sea, ya es decir, estás con la familia, es en contra del aborto, la apertura de mercado, etcétera, etcétera, eres de derecha. Y los de izquierda son esto, ¿no? Ya no está tan... Yo no diría que en esta profusión de intereses y de fuentes de información y de formación para la gente, ya no está tan puro el tema, ¿no? Sí. Entonces ya muchos políticos en el tema de los partidos, ya los candidatos ni siquiera se van con las propuestas de sus partidos, sino que empiezan a cachar lo que está de momento en él. Lo de moda. Sí. Creo que inclusive podríamos decir, aparte del tema contextual, el tiempo, como bien comentas, cambia lo que entendemos por izquierda y derecha, porque, por ejemplo, ¿de dónde surge la palabra izquierda, la palabra derecha para identificar lo que hoy conocemos, cuando se forma la primera Asamblea Nacional Constituyente en la Francia revolucionaria, los que estaban a la derecha de la mesa directiva de esa asamblea como del parlamento eran exactamente, el primer parlamento que se forma en Francia con la revolución, inglés, ¿no? Que hay una mesa en el centro y hay exactamente y de hecho, como era el estadio del juego de pelota, literalmente, vaya, es un estadio de frontón casi, entonces sí había un lado derecho, un lado izquierdo, y no había, digamos, en ese sentido un centro. Entonces, de este lado estaban los realistas, los que querían que el rey continuara siendo la cabeza que gobernaba Francia, y del lado de la izquierda estaban los que no querían, los que querían una república. Hoy en día, como bien comenta Raúl, ya no tenemos una derecha, digamos, que estaría a favor de, no, pues es que el rey debería de seguir gobernando, ya no se diga Francia, México, sí, ¿no? Es más, pidámosle nosotros una disculpa a España por habernos independizado. Eso, por ejemplo, ya no está dentro del catálogo de los que inclusive se asumen como derecha, sino va cambiando con el tiempo. Algo que sí es verdad es que muchas veces, sobre todo la derecha, porque ahí el progresismo, la izquierda han alcanzado a captar de mejor manera, me atrevo a decir, lo que permea en las redes sociales, a la derecha le ha costado mucho trabajo y ha tenido que reaccionar más bien al hecho de ya la sociedad está a favor de estos temas, tan solo por mencionar uno, el matrimonio igualitario, y han tenido que, como bien comentas, adoptarlo prácticamente entre sus políticas, a grado tal de que durante muchos años estuvieron en contra y luego terminaron pues apoyándolo, respaldándolo o por lo menos tolerándolo, porque la sociedad evoluciona primero, exacto, antes que las ideologías, sobre todo en los partidos políticos, que terminan siendo muy estáticos, aunque tienen que irse adaptando con el tiempo. Oye, Raúl, pues Juan Pablo, muchísimas gracias. Digo, es poco tiempo para hablar de un tema, pero a mí, de verdad, a mí me parece... Yo le llamo cápsulas confusionales. Sí, confusionales. Estas cápsulas confusionales, gracias por asistir a ellas. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto escucharte, Raúl.
Y bueno, Juan Pablo, desde luego, muchísimas gracias. No olvide escuchar a Juan Pablo y a Fernanda hoy a la 1:30 como todos los días de la tarde. Vamos a ir a un corte, agradecidos con Raúl Arceo, agradecidos con Juan Pablo Galicia. Regresamos en un momento.